Buenas noches y buenos días, queridos amigos, estudiantes y simpatizantes del esoterismo en general. Les saluda Frater Catus, transmitiendo desde el corazón mismo de Managua, Nicaragua. En esta ocasión nos hemos propuesto dar nuestras disertaciones acerca del libro El aprendiz y sus misterios del doctor Jorge Adom, también conocido por su seudónimo de Mago Jefa. Dicho libro corresponde a la instrucción del primer grado de la masonería. Se preguntarán algunos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué necesidad hay de hacer estas disertaciones de manera pública, hacerlas en internet? Por la sencilla razón de que en logia no se hace, se están perdiendo ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas. Lo que antes se hacía de labio a oído, sencillamente ahora se escurre en medio de las excusas, en medio de protocolos y métodos burocráticos innecesarios en los cuales la enseñanza se le niega a los aprendices, y escuchamos cada vez más la negativa de aquellos que juraron ante el ara de la orden ejercer su magisterio por y a favor de sus hermanos. Entonces, así como hubo la necesidad de escribir el Talmud, que en su momento era oral, existe la necesidad de divulgar estas enseñanzas por y para el bien de aquellos que las estiman convenientes de ser asimiladas. Uno o dos encontrarán en estas disertaciones grandes verdades, y si es así, me doy por pagado. Ahora, muy pocos saben acerca del doctor Jorge Adom. ¿Por qué le decimos doctor? Bueno, porque era médico de profesión. Interesante recalcar que él fue miembro de la Fraternidad Rosacruz Antigua, que fundara el también doctor Arnold Krumheller, también conocido como el venerable maestro Huiracocha. Asimismo, el doctor Adom también fue miembro de la iglesia gnóstica que dirigiera la FRA, que son las siglas de Fraternidad Rosacruz Antigua. Entonces vemos pues que el doctor Jorge Adom era un estudiante completo, era masón, era gnóstico y era estudiante Rosacruz. Por tanto, quien no tenga estudios gnósticos o Rosacruces se pierde entre líneas lo que este gran autor quiere transmitir. Entonces, vamos a empezar, vamos a ir leyendo el primer capítulo, y si es del agrado de quienes nos sintonizan, vamos a publicar las disertaciones de los siguientes capítulos hasta completar el libro. Entonces, sin más preámbulos, vamos con el capítulo 1. Se titula Una verdad que hiere. Es algo interesante cómo empieza el doctor Adom, va directamente al grano y le revela al masón que lo que está a punto de leer, si es que lo entiende, lo va a herir. Y este libro, algunos estudiantes le dicen el libro versiculado, porque el doctor Adom, cada uno de sus párrafos lleva un número. Entonces, según mi experiencia, cada número se pudiera meditar y obtener muchas enseñanzas de alto calibre. Solo vamos a tocarlas superficialmente, porque definitivamente se necesita cierta base para poder comprenderlas en su totalidad, pero vamos a hacer el mejor trabajo que se pueda según los medios con los que contamos. Entonces, dice el numeral 1, lector, si tienes el ardiente deseo de ingresar en la augusta institución masónica y de convertirte en uno de sus miembros militantes, debes preguntarte a ti mismo,
¿entró la masonería en mí para que yo pueda entrar en la masonería? La respuesta a esta pregunta será una luz que puede esclarecerte y conducirte por la senda a la verdad, porque si no posees ante todo el espíritu masónico, de nada te servirá tu ingreso en sus filas. Numeral 1. Vamos a irlo desglosando poco a poco. El numeral 1 empieza diciendo lector. O sea, el doctor Adón se está dirigiendo a quien sea que el libro llegue a sus manos. Entonces, vamos a entenderlo así. Este libro no es ni para los masones, ni para los rosacruces, ni para los gnósticos. Es un libro que el doctor Adón le está dedicando a quien sea que lo obtenga. Vamos a dejarlo bien claro. Entonces, vemos de este modo que el doctor Adón era del pensar que el conocimiento es universal y debería de ser obtenido por cualquiera que lo quisiera obtener, sin necesidad de caer en ejercicios burocráticos innecesarios, en el pago de membresías innecesarias, porque hay unos cuantos que piensan que por pagar membresías o por pagar cuotas o cápitas tienen derecho a salir de la ignorancia, pero al mismo tiempo piensan que tienen el derecho de mirar con desdén a aquellos que no tienen los medios económicos necesarios para costearse una membresía en una escuela iniciática. Entonces, ¿dónde queda el principio de que todos somos iguales? ¿Cuánto ego, verdad? Entonces, empecemos desde allí. La verdad es y debe ser asequible para el que la quiera buscar, para el que le interesa encontrarla. Sigue diciendo el doctor Adón. Si tienes el ardiente deseo de ingresar en la augusta institución masónica, vamos a dejar algo claro. Y esta es una enseñanza que usted la va a encontrar repetida en lo que es el martinismo, en lo que es el término hombres de deseo. Ahora, interesantemente, nos encontramos esto. Y el hombre de deseo es un concepto que acuñó el maestro Luis Clos de San Martín para definir aquellas personas que albergan un intenso deseo por acercarse a la divinidad. Un intenso deseo por conocer la iniciación, un intenso deseo por conocer los misterios que la divinidad contiene, los misterios que la iniciación contiene. Entonces podemos asegurar que una persona con la certeza de que debe buscar algún lugar, libro, persona, grupo o cualquier pista que permita un desarrollo espiritual por fuera de los estándares sociales es un hombre de deseo. Y el doctor Adón lo deja bien en claro de que se debe tener un ardiente deseo para ingresar en la masonería. Entonces, tomando ese préstamo cultural del martinismo, si usted, amigo masón que escucha, no es un hombre de deseo, si a usted no le interesa ni tiene el deseo de conocer la iniciación, ni conocer los misterios que alberga, ni tiene ninguna certeza de que usted pudiese llegar a esa meta, entonces usted está perdiendo su tiempo en la institución masónica. Luego de obtener ese deseo por ingresar, se convierte en uno de sus miembros militantes. Ahora, esta palabra militantes se refiere a la actividad constante que el masón debe de ejercer en su logia. Lastimosamente, vemos la falta de motivación que sostienen los hermanos al no haber una instrucción clara en los talleres y al final los hermanos terminan entrando en sueños porque no hay realmente
un punto, una razón lógica para integrarse a los trabajos. Para hablar de política, no, no es eso la masonería. ¿Para qué ir al taller? ¿Para conspirar en contra de los hermanos? No. ¿Para estar planeando cómo abatir columnas de la otra logia porque no me gusta cómo trabaja? En eso es lo que se ha convertido la masonería en estos días. No es una masonería militante, los hermanos no son militantes. Entonces aquí hace la primera pregunta de reflexión el doctor Adón, que hay que preguntarse a uno mismo, ¿entró la masonería en mí para que yo pueda entrar a la masonería? Y para poder contestar esa pregunta, hay que entender que esto lo está escribiendo un estudiante de Rosacruz, lo está escribiendo un gnóstico. ¿Cómo va a entrar la masonería en vos si no has entrado a la masonería? Es una cosa ilógica, hasta que se ve desde una perspectiva ocultista. Al considerar que el doctor Adón es estudiante de Rosacruz y gnóstico, tenemos que llegar a la inevitable verdad de que él profesaba la reencarnación o retorno como una verdad. Entonces él lo que está planteando es que no existe un masón en esta vida que no haya sido masón en una vida anterior. En la vida anterior conoció la masonería y por ley de recurrencia, porque todo se repite y la historia es cíclica, vuelve a repetir los mismos hechos en esta existencia, en esta vida. Esa es la única manera en que la masonería puede entrar en mí antes de que yo entre a la masonería. Entonces, ¿qué es lo que entra realmente en el masón para que pueda sentirse masón, para que pueda identificarse como masón? No es otra cosa sino el egregor masónico, el egregor de la masonería. Pero nos estamos adelantando un poco porque en el mismo numeral 1, el doctor Adón va a dar un poco más de luz al respecto y continúa el párrafo diciendo, la respuesta a esta pregunta será una luz que puede esclarecerte y conducirte por la senda de la verdad. Ahora, cada vez que en masonería se habla de luz, o en la escuela iniciática que sea, que se hable de luz, se está refiriendo a esa luz de la que se habla en el Bereshit, en el Génesis. Esto se encuentra en el Génesis, capítulo 1, los versículos del 3 al 4, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, de parte de los ateos siempre ha existido la burla. ¿Cómo va a existir la luz si todavía no había creado ni el sol ni la luna? Sencillamente porque era una luz inmaterial. Se tiene que estudiar cábala para entender lo que es la luz inmaterial. Y dentro del conocimiento cabalístico se enseña que la luz inmaterial se reservó para los niños. Pero no estamos hablando de infantes. Se reservó para aquellos de corazón puro, de nobles intenciones, que aspiraran a ser sabios. Entonces podían accesar a esa luz que la divinidad preservó desde un inicio para que estos pudieran pasar a la siguiente etapa evolutiva. Y de eso es lo que está hablando el doctor Adón entre líneas. Que tiene que haber una luz para que te esclarezca y que te conduzca por la senda a la verdad. Entonces quiere decir que cualquier estudiante de esoterismo, y en este caso cualquier masón, porque estamos hablando acerca de la masonería, cualquier masón que a través de su iniciación simbólica no haya recibido la luz, no haya recibido la luz inmaterial de parte de su iniciador, no puede ser un masón esclarecido, ni puede conducirse a sí mismo por la senda a la verdad. Entonces es un ciego, y el peor de los casos es que estos ciegos aspiran a guiar a otros ciegos. Y acerca de ellos habló el Maestro Jesús cuando dijo,
hay de aquellos que desvíen a los pequeñitos. Mejor les fuera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Es bien interesante de que las buenas intenciones en esoterismo no tienen cabida. O usted recibió la luz, está esclarecido y se puede conducir por la verdad y está capacitado para guiar a otros, o no. Entonces continúa el doctor Adam, porque si no posees ante todo el espíritu masónico, de nada te servirá tu ingreso en sus filas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo con el espíritu masónico? Se está refiriendo al egregor masónico, que ya tiene que traerlo de una vida anterior. Porque es muy difícil para una persona que no ha tenido un contacto genuino con una escuela de misterios en vidas anteriores, que haga el primer contacto en esta. Es un choque demasiado pasivo. No le interesa, se va, porque todavía no es un hombre de deseos, es un hombre de instintos, que está para satisfacer las cosas más elementales como comer, dormir, tener sexo, generar dinero. Entonces no está listo para poder recibir el espíritu masónico, poder recibir el egregor masónico. Ahora, definamos qué es egregor, porque lastimosamente en los talleres no han logrado definirlo, y lo peor es que le sucede a hermanos que cuando quieren alzar la voz, que quieren hacer disertaciones serias, los otros hermanos lo silencian por pura ignorancia, por puro desconocimiento de lo que es la tradición esotérica de Occidente. Es lo que le pasó a Eliphas Levi. Llegó a la logia de masones con conocimientos puros, les quiso enseñar su simbolismo, se enojaron con él y él se tuvo que ir. Es lo que le pasa a muchos hermanos en estos días. Entonces, ¿qué es un egregor? El egregor es un concepto propio del ocultismo. Representa una forma de pensamiento. Este concepto es bien interesante, forma de pensamiento. También se le puede llamar como mente colectiva. Entonces, el egregor no es otra cosa que una entidad psíquica. Se alimenta más que todo de las emociones de aquellos que quieren sostenerlo. Entonces, el egregor se alimenta de usted y usted lo alimenta para que lo proteja. Entonces, esta entidad psíquica autónoma la van creando entre varios, y este egregor es capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Lo puede hacer a nivel nacional, a nivel internacional, depende de qué tan antiguo sea el egregor. Hay egregores que tienen 10, 20, 30 años, un siglo, milenios. Entonces, egregores antiquísimos son muy poderosos. Y una vez que se entra en el egregor, lo que nos quiere decir el doctor Jorge Adón es que el egregor le servirá al masón como una luz que le esclarecerá, lo conducirá por la verdad, y que sin ese egregor no le sirve de nada estar dentro de las filas de la masonería. Ahora, el resultado de esta sinergia de pensamientos podría ser la descripción más concisa de este estado de ánimo. Entonces el egregor es un estado de ánimo, es una sinergia, es un conjunto de pensamientos que de hecho logias jóvenes pudieran crear su propio egregor que no tuviera nada que ver con la masonería milenaria y no tuviera nada que ver con su gran logia, y trabajar disciplinadamente porque están tratando de conectar con una luz ilimitada. No necesariamente tienen que conectar con el egregor milenario, con tal que sean hombres de deseo, con tal que sean hombres sinceros,
que estén buscando la luz, la verdad, estos maestros invisibles que están al cuidado de nosotros van a encontrar el medio para enviarnos un egregor o ayudarnos a construir un egregor que nos ayude a estudiar, que nos ayude a discernir y que nos ayude a tener una mejor comprensión de la vida y de las etapas evolutivas que vamos teniendo. Este es solamente el punto número 1. Ahora, en numeral 2 dice, lo vamos a leer y después vamos a dar varias disertaciones al respecto. La masonería era, en tiempos pasados, una institución hermética en el verdadero sentido de la palabra, pero hoy la masonería es revelada a todo el mundo. En cualquier librería se encuentran folletos, revistas y libros que hablan de los ritos y ceremonias de la orden y los interpretan y comentan. Todo el mundo cree que sabe de masonería, como sus propios adeptos, y hay también algunos masones superficiales, inconscientes o perjuros que han divulgado al público los llamados secretos masónicos, de modo que según los profanos y los iniciados ya no puede haber misterios en la masonería. Vamos a empezar desde el inicio. Habla que la masonería es una institución hermética. Entonces empecemos desde el mero principio, que es el hermetismo. Entonces, en cuestión de historia, el hermetismo es un movimiento, incluye doctrinas tanto filosóficas como religiosas, sus raíces son alejandrinas. El hermetismo nace de las raíces de la cultura helénica de Egipto durante la dominación romana. ¿Cuándo? Alrededor del siglo II después de Cristo. Entonces el hermetismo tiene una cierta producción literaria que fue casi siempre atribuida a la legendaria figura de Hermes Trismegisto, que fusionó al Tot egipcio con el Hermes griego. No existe rastro alguno de la corriente hermética antes de la conquista griega de Egipto, por lo que son los ideales que tratan de investigar acerca de su antigüedad, pues solo quedan en meros romanticismos sin una base histórica. El hermetismo no es lo mismo que la religión egipcia, aunque comparte algunos puntos importantes con ella. Los contenidos filosóficos de los escritos herméticos son imposibles de hallar antes de los cambios culturales sufridos por el país del Nilo con la avalancha del helenismo. Y tiene ciertas semejanzas con las doctrinas de Platón, ¿verdad? Aunque son mucho mayores que las del culto egipcio. Entonces, por mencionar ciertos textos herméticos, está el Corpus Hermeticum, la Virgen del Mundo, las Tablas de Esmeralda, el recién comentado Kybalión, por mencionar algunos. Entonces, el que quiera pues comprender cómo funciona el hermetismo, qué es el hermetismo, tiene que empezar con esos textos. Y hay un autor muy recomendado también que es Don Franz Bardon, lo pueden leer a él si quieren tener una mayor comprensión acerca de esto. ¿Por qué es que lo menciono? Porque si usted es masón y no entiende qué es el hermetismo y no ha estudiado los libros sagrados del hermetismo ni sus principales exponentes, pues ¿a qué está jugando? Empecemos desde ahí. Entonces, el movimiento hermético tuvo un alcance cultural, ¿verdad? Muy amplio. Su estructura interna, pues, parece haber sido reducida, se limitó a grupos pequeños de filósofos, que la masonería toma de esto porque en el hermetismo estos grupos filosóficos estaban compuestos por un maestro y habían 2 o 3 discípulos, era pequeño. Había una cuestión que podía inferirse por la cantidad de interlocutores presentes a lo largo de ciertos diálogos, dependiendo del cuerpo de doctrina que se estuviera estudiando. Entonces, para el siglo IV después de Cristo, estos grupos ya habían sido absorbidos en una marea agresiva de cristianización por parte del Imperio Romano, pero algunos de sus textos se preservaron durante la Edad Media.
en lo que es en el lado oriental de la cristiandad. Entonces, de acuerdo con la doctrina de Hermes, esto es bien interesante porque lo podemos ver regado en toda la masonería. En la doctrina de Hermes, Dios creó un cosmos armonioso por medio del nous. El nous es un concepto que se estudia en segundo grado de masonería en el tema de los filósofos, le explica bastante Platón. Entonces Dios creó un cosmos por medio del nous, el supremo intelecto, mente divina, a la que el Corpus Hermeticum otorga también el título de Padre. Este intelecto es el soberano universal, es regente de todo lo visible y lo invisible, y es la manifestación suprema del ser en cuanto tal. Para el hermetismo, la divinidad es descrita como macho-hembra, es un andrógeno, bajo los atributos de luz y vida. Ya va tomando forma de rosacrucismo, luz-vida. A partir de ella, pues, emerge el verbo, que es la emanación de la luz primordial, con el título de hijo. La manifestación de esta luz da origen a las tinieblas, siempre hay una oposición, en cuya oscuridad aparece la naturaleza húmeda que produce fertilidad. Hay una idea central en el pensamiento mítico del antiguo Egipto, lo que son las regiones superiores del cosmos se separan de los elementos sutiles del fuego y el aire, en las inferiores los elementos densos del agua y la tierra. Entonces, por su parte, la luz se refracta, hay un mundo espiritual, hay innumerables potencias, vamos a encontrar distintos dioses, arquetipos, si se le quieren llamar así, arquetipos organizados en torno a la mente divina. Hay un mundo luminoso donde vamos a encontrar ideas, siempre va dándole forma al mundo de Platón con el mundo de las ideas. Entonces, estas permiten posteriormente el surgimiento de un mundo sensible, que no es otra cosa que una imitación de la belleza del mundo espiritual. Entonces, ¿por qué le estamos dedicando tiempo a definir lo que es el hermetismo? Porque todas las cosas que se hacen en la logia, según lo que acabamos de leer, no son otra cosa que una imitación de la belleza del mundo espiritual. Entonces, todas las marchas, todas las cadenas, los símbolos, los tocamientos, etcétera, los saludos, no son otra cosa que sombras. Son sombras de un mundo iluminado al cual tenemos derecho a accesar si es que recibimos el egregor masónico, si es que recibimos la luz que fue reservada desde el inicio de la creación. Pero tenemos que entender y dejar esto bien claro, que si se nota bastante la presencia de la caverna de Platón, es un mundo de sombras. La masonería no es otra cosa que una sombra. El problema es que los masones se han quedado enamorados con esas sombras y no quieren salir de la caverna. Se quedaron enamorados de los símbolos, pero no han querido quebrar el símbolo para ver que hay más allá del símbolo y poder entonces obtener y franquear esa luz ilimitada que les corresponde al ser ellos mismos una refracción de logos, una refracción del hijo. Tiene derecho como hijo a la herencia del padre. Entonces es algo muy, muy, muy profundo que el doctor Jorge Adom lo deja ver entre líneas y que hay que irlo viendo poco a poco para entenderlo. Lo deja ver que la masonería es una institución hermética, es en el verdadero sentido de la palabra, pero que hoy la masonería es revelada a todo el mundo. Entonces, ¿por qué es que la masonería hoy es revelada a todo el mundo? Porque estamos en la era, de Acuario. Ya todos los conocimientos son de libre acceso para el que los quiera obtener. Antes de que la era de Acuario entrara en acción, había un problema. El problema del mundo es la ignorancia. Ahora el problema del mundo es la ilusión de conocimiento. La gente piensa que sabe, pero desconocen. Y hay un bombardeo de medios, de la élite, que nos quieren hacer pensar de que sabemos y que ya llegamos a la meta del conocimiento máximo y que no necesitamos más. Entonces estamos viviendo una sombra de conocimientos, no hay necesidad de obtener más, ya todos están felices, pero al final todos están viviendo en un desconocimiento, en una ignorancia que nos hace infelices a todos.
Entonces partamos desde el hecho que la masonería es una institución hermética que guarda secretos, que se está revelando a todo el mundo, pero se revela a aquel que quiere acceder a esos misterios. Entonces continúa el doctor Adón. Dice, en cualquier librería se encuentran folletos, revistas, libros que hablan de los ritos y ceremonias de la orden y los interpretan y comentan. Cualquiera puede accesar a los libros de la masonería. Están en el internet, se pueden comprar en cualquier tienda esotérica. Allá del que los compre, si es que posee el egregor masónico de vidas anteriores, para poder entender lo que esos libros contienen. Esa es la llave. Entonces continúa el doctor Adón. Todo el mundo cree que sabe de masonería, como sus propios adeptos. Y hay también algunos masones superficiales, inconscientes o perjuros que han divulgado al público los llamados secretos masónicos. De modo que según los profanos y los iniciados, ya no puede haber misterios en la masonería. Entonces, vamos a tocar esto, es bien, bien importante. Vean. Es importantísimo irse a los landmarks de la masonería porque le van a decir directamente que la masonería es una sociedad secreta. Ahora, las logias pueden tener páginas en redes sociales, pueden anunciarse en el periódico, pueden tener hospitales, como en el caso de los Shriners, pero aún así no dejan de ser una sociedad secreta. Es una institución hermética. Y la masonería tiene misterios. Pero para poder acceder a esos misterios, usted tiene que agarrar el símbolo y quebrarlo. Es como que usted tuviera un huevito de esos de Kinder Sorpresa y usted lo rompe y adentro le va a salir un premio. El problema es que los masones se han contentado con decir de que la piedra bruta es negra, soban la piedra, les gusta la piedra, de que la columna B es blanca o es negra, dependiendo del rito en el que la trabajen, de que hay una piedra labrada, y de ahí no han pasado. Pero por mencionar un ejemplo, si usted no ha leído el Sefer Yetzirah de la Cábala, esas dos columnas son un mero adorno incircunstancial y para usted y para su vida no significan absolutamente nada. Entonces, eso es lo que nos dice el doctor Adón, de que es una institución hermética, guarda misterios y que hay que buscar una luz para acceder a esos misterios. Y esos misterios, perdón, pero si usted no accesa a otras fuentes de conocimiento, a como lo hizo el doctor Adón, que tuvo que ingresar a la Fraternidad Rosacruz Antigua y también al gnosticismo, pues su masonería es incompleta. ¿Por qué? Porque la masonería es un vaso, es un cuerpo físico que contiene conocimiento, aunque no le guste, es ecléctica, y si usted no estudia las fuentes de dónde salió esto o aquello, no lo va a entender nunca. Entonces la masonería sí tiene misterios, pero decir, yo conozco los misterios de la masonería porque me sé la liturgia o porque conozco los símbolos del taller, a los masones que piensan de ese modo, les dice el doctor Adón, a esos necios vamos a desengañar. Es una completa necedad pensar de ese modo. Acabamos de terminar lo que es el punto número 2. Vamos al punto número 3. Dice, el catolicismo romano se impone a la multitud por un secreto que ningún papa siquiera ha manifestado, es el secreto de los sacramentos. Cuando los gnósticos, o sea, los conocedores del secreto, los esotéricos, quisieron divulgar o descubrir el secreto, lanzaron perlas a los cerdos y estos se volvieron contra ellos y los aniquilaron. Pues la vulgarización de un misterio lo convierte en una doctrina irrisoria. Pero desgraciadamente cuando los cerdos condenaron a los gnósticos, condenaron también la puerta de la sabiduría oculta y perdieron sus llaves. Los templarios buscaron las llaves perdidas y fueron quemados vivos. Ahora, no vamos a hablar del secreto de los sacramentos. Si ustedes, amigos que me escuchan, quieren entrar en ese tema, tienen que buscarse una institución gnóstica seria y ustedes van a entender por completo lo que es el ritual y la liturgia católica, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, los gnósticos de antaño, los esoteristas antiguos, pues quisieron enseñar los misterios,
cayeron en manos de personas que no los estimaban, se vulgarizaron y hay cosas que en la actualidad son grandes misterios, pero se miran como cosas estúpidas. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. El mandil masónico, es mi perspectiva, que es algo sagrado. Los collarines, las medallas, es algo muy sagrado. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha convertido en un circo. Vemos fotos de masones en redes sociales y esto ya dejó de ser sagrado hace mucho tiempo. Es la verdad. Entonces esa es una forma de vulgarizar el misterio, de vulgarizar el ritual. Ya deja de ser un ritual iniciático y se va convirtiendo en algo tan normal como cepillarse los dientes. Entonces se le va perdiendo el respeto cada vez más a los rituales, a la liturgia, etc. Entonces, la única forma posible de que no se nos condene por ofrecerle perlas a los cerdos es ser un poco más selectivo y entregarle a la persona que está dispuesta a recibir, pero al mismo tiempo entregarle hasta donde pueda digerir, porque también hay algo que se conoce como indigestión esotérica. No se le puede dar más de lo que usted puede digerir, porque inclusive puede generar enfermedades mentales. Eso es un hecho conocido entre los que ya tenemos más experiencia en esto. Ahora, menciona que los templarios buscaron las llaves perdidas y fueron quemados vivos. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. Entonces, entre líneas, te está diciendo Adón, los templarios buscaron las llaves perdidas y fueron quemados vivos. Te está diciendo, no busques a Dios con las manos sucias, te vas a quemar. Y literalmente eso fue lo que les pasó, los quemaron vivos. Entonces, cuando usted se decida a entrar, a bañarse de los misterios, a meterse en esa fuente de agua viva, a hacer de la doctrina carne de su carne y sangre de su sangre, asegúrese de tener las manos limpias, de tener el corazón puro, de no tocar a Dios con las manos sucias para que no se eche encima ese karma tan terrible. Punto número 4. Dice el doctor Adón, cierta vez un sabio mahometano me dijo, jamás perteneceré a una religión cuyos fieles comen a su Dios. Pude entender por qué él razonaba así. El mahometano no me llamó la atención con sus palabras, porque él nunca podrá comprender el significado del misterio. Mas lo que admira es la ignorancia de los propios masones respecto de las bases fundamentales de la masonería. Ahora, lo que está haciendo el doctor Adón es hacer una comparación entre un mahometano, un musulmán, que mira de forma ridícula la ingesta del pan y del vino, y el doctor Adón lo compara con un masón que mira de forma ridícula las bases fundamentales de la masonería. No nos vamos a centrar en el mahometano que no entiende el misterio de la transubstanciación. Nos vamos a centrar en el hecho de la altísima ignorancia de los propios masones respecto de sus propios símbolos, respecto de sus propias doctrinas, respecto de su propia liturgia, respecto de sus propios estudios. Entonces, cuando un masón va avanzando de grado en grado, de iniciación en iniciación, de exaltación en exaltación, pero no trabajó el grado de forma consciente, cuando no trabajó el grado con un corazón henchido de amor por la humanidad, cuando no hizo de la doctrina masónica carne de su carne y sangre de su sangre, pues este masón está mal formado, no está en magisterio, es incapaz de enseñarle a sus hermanos, y lo único que ha hecho es irse ensanchando el ego con más y más inútiles exaltaciones. Hay que hablarlo así. Punto número 5. Dice, la masonería es poderosa y prevalecerá en el mundo por su terrible secreto, tan prodigiosamente guardado que hasta sus más altos iniciados lo ignoran. Ahora,
¿Cuál es ese terrible secreto que la masonería posee y que la hace tan poderosa y que prevalecerá en el mundo, a pesar de que no se entienda? Ese terrible secreto no es un secreto que pueda ser transferido. Ese secreto es una vivencia. El masón tiene que vivir las herramientas de su trabajo, las herramientas del taller, tiene que vivir las iniciaciones en su vida diaria. La iniciación es la vida misma vivida sabiamente. Se le van a dar principios y él los tiene que tomar. Y con esos principios tiene que construir un templo a la virtud. Pero es fácil decirlo. Lo que el masón está tratando de hacer es, antes era un constructor operativo, construía catedrales a la divinidad, ahora está construyendo una catedral al alma. Está tratando de ensanchar los valores del alma, de desarrollar el alma. Y ese desarrollo neumático es tan individual y las experiencias son tan personales que aquel que divulga sus experiencias místicas, lo único que logra es que los maestros invisibles le cierren los cielos por divulgar el terrible secreto. Entonces, cuando usted tenga un sueño que usted considera particularmente interesante, usted no lo puede divulgar. Cuando usted tenga una visión, usted no la puede divulgar. Cuando usted escuche una palabra de poder, ya sea en su mente o la escucha audiblemente en sus oídos, usted no lo puede divulgar porque ese es el terrible secreto. Detrás de estas cosas, detrás de estas experiencias místicas, se encuentran mensajes intuitivos, mensajes que van más allá de nuestra razón y que vienen directamente de la conciencia cósmica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted no puede revelar esos mensajes, porque esos mensajes son para usted, amigo masón, hermano masón, son para usted. Se tiene que quedar callado. Así como existe un juramento de quedarse callado y no divulgar los tocamientos, los saludos, las señales, los símbolos, lo que sucede en cámara, usted no puede divulgar sus experiencias místicas, porque lo único que logra es que lo sellen para que no siga obteniendo más experiencias místicas y va a pasar un buen tiempo antes de que se vuelvan a repetir. Por tanto, cuando entre más divulgue su vida mística privada, menos vida mística privada usted va a tener. Punto número 6. Dice, una vez en una logia dijo un adepto, somos masones pero no brillamos. Los hermanos le pidieron que explicara aquella frase, pero él sonrió y dijo, si en nosotros la luz es tiniebla, ¿cómo serán las propias tinieblas? Y al decirlo se tocó la frente. Todos los presentes se miraron y tal vez por educación no lo llamaron loco. Entonces, esto ya lo hemos visto más de una vez en una logia. Va a aparecer un hermano que está interesado en el estudio. Va a aparecer un hermano de que está interesado, por ejemplo, en las obras sociales, en las obras de caridad. Y les voy a decir algo. Es normal encontrar oposición a las grandes ideas. Es normal. Cuando usted tenga una idea que a usted le parece revolucionaria, usted se va a encontrar 2 o 3 más que le van a decir, tu idea es insulsa. Tu idea no es más que otra cosa que una utopía. Estás volando muy alto. Pero ¿qué es el hombre sin esos valores del alma? ¿Qué es el hombre sin ideales? Es nada. Entonces, el masón tiene que brillar. Los masones de hoy en día lastimosamente están a 2 pasos de convertirse en ateos. Cuando usted lee los antiguos documentos masónicos, hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de la Virgen. Los masones de antes eran católicos. Es asombroso. Ahora están a 2 pasos de ser ateos
o son ateos o son deístas, pero no creen en Dios. Entonces, si no creen en Dios, si no es espiritual, si no está buscando un conocimiento de la divinidad, si usted no cree en la luz inmaterial, en la luz infinita, ¿qué es lo que está haciendo en logia? Es una pregunta bien importante. Está perdiendo su tiempo. Entonces, ya lo dijo el Maestro Jesús, una luz tiene que colocarse en alto. Entonces, el masón tiene que brillar, tiene que tomar esa luz inmaterial y proyectarla. ¿En dónde? Va a tomar su compás, va a ser un círculo de acción y va a alumbrar a los que tenga de forma más inmediata. Ese es su prójimo, así lo llama la religión cristiana. Entonces, dice el doctor Adón, si en nosotros la luz es tiniebla, ¿cómo serán las propias tinieblas? Si se supone que el masón es un ser trabajado, que se ha formado a través de un trabajo arduo, duro, forjando, creando la catedral del alma. Entonces, si aquel que trabaja creando, construyendo la catedral del alma, si esa está llena de tinieblas, ¿cómo serán las tinieblas mismas? Entonces, si los masones no están iluminando al mundo, sino al revés, están llenándolo de políticos corruptos, de líderes religiosos corruptos, la masonería está a punto de perderse y caer en el abismo para siempre. Porque la masonería se supone que tiene que darle luz al mundo y el masón tiene que dar luz en su alrededor inmediato. Entonces, cuando estas cosas se hablan, dice el doctor Adón, que los masones se miran y que por educación no le dicen a uno que está loco. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el que está loco realmente? Regresamos a lo que decíamos al principio de esta conferencia. El doctor Adón es gnóstico y estudiante de Rosacruz. Y él está hablando de alguien loco. Loco es el arcano 0 del tarot. Loco es aquel que no se adapta al convencionalismo establecido. Entonces, la que está loca es la sociedad. Y aquel que mira la verdad, aquel que mira la realidad, la sociedad le transfiere su locura. Entonces le llaman loco. Así como pasa con el relato de la caverna de Platón, uno de los tantos prisioneros logró salir de la caverna y les dijo, hay luz afuera, vengan a ver la luz. Y le dijeron, estás loco. Hay que ir, ese es el simbolismo, hay que quebrarlo y acceder a ese conocimiento. Entonces, masones, hermanos masones que me escuchan, sean luz, sean luz. Y si usted encuentra oposición en la orden masónica en la que usted trabaja, a usted le toca darle luz a ese hermano. Así de simple. Punto número 7. Nadie tiene derecho a llamarse masón, porque ser masón es ser superhombre iluminado, que sigue el camino de la verdad y de la virtud, haciendo de ellas carne de su carne, sangre de su sangre, vida de su vida. Aquí el doctor Adón pone y franquea un concepto rosicruciano bien interesante. Cuando usted empieza a estudiar rosacrucismo, lo primero que le dicen es, ¿sabe qué? Bájese de esa nube, usted no es Rosacruz. No importa cuántos delantales, cuántos mandiles tenga, usted no es Rosacruz. No importa cuántos años tenga en X o Y institución, usted no es Rosacruz. El término correcto es estudiante Rosacruz. Un Rosacruz es un Jesús de Nazaret, un Quetzalcóatl, un Hermes Trismegisto. Son los grandes iniciados de la humanidad. A esos son a los que se les considera Rosacruces. Son los hermanos mayores, son los maestros invisibles que nos están guiando en este sendero de evolución. Entonces lo va introduciendo de una manera sutil y dice el doctor Adón, nadie tiene derecho a llamarse masón, porque el masón es el constructor de la catedral del alma. Entonces, a lo mucho,
Y esto es un concepto propio del doctor Adón. Nos deberíamos de considerar estudiantes de masonería, porque estamos estudiando masonería para entender el uso virtuoso de las herramientas de un taller de construcción. Cómo yo voy a usar la escuadra de la rectitud, cómo yo voy a delimitar mi accionar con el compás, cómo yo voy a utilizar la barra para mover los obstáculos, cómo yo voy a utilizar la cuchara para limar las asperezas con los hermanos, cómo voy a utilizar la espada cuando tenga que defender a alguien en contra de una injusticia. Entonces, cuando ya se maneja eso, usted hasta en ese momento puede decir es masón, ya está franqueando. Entonces después el doctor Adón pone este concepto, que es un concepto gnóstico, ese ser masón es ser superhombre iluminado. La masonería está tratando de hacer hombres libres. Estamos todavía a un nivel animal. Estamos todavía franqueando, lidiando con nuestros instintos animales. Comer, dormir, reproducirnos. Estamos lidiando con nuestros propios miedos, con nuestras propias ansiedades. Estamos a un nivel de animalitos todavía. No somos seres intuitivos. Todavía no somos hombres. Estamos franqueando el reino animal para tratar de ser otra cosa. Entonces la masonería nos quiere convertir de ser animales intuitivos a hombres. Y luego que nos convirtamos en hombres, en superhombres. Este concepto de superhombre no es un concepto de Nietzsche, no es un concepto de ateísta, es un concepto propio de las escuelas de misterio. Habla que ser masón es ser superhombre iluminado. El masón debería ser un ser iluminado, aquel que recibió la iniciación de alguien que ya fue iniciado, que fue iniciado por otro iniciado, etc. Pero si usted fue iniciado por alguien que no fue iniciado correctamente, ni se dedicó a estudiar, ni ha recibido el egregor masónico, ni ha recibido la luz ilimitada, usted no va a ser un iluminado, jamás ni nunca, es imposible. Porque es una cadena, es un linaje. Esa es la palabra correcta. Entonces, tiene que conseguirse un maestro que lo inicie correctamente en la tradición esotérica de Occidente para que logre conseguir un egregor que le ayude a conseguir la luz ilimitada y entonces pueda entrar en un camino de verdad y de virtud. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí porque, vean, la masonería es una escuela iniciática, es una escuela de misterio, es una escuela esotérica. Se le ha querido ver como una mera escuela de moral, pero yo pregunto, ¿es necesario disfrazarse vistosamente para estudiar moral? La moral se estudia en la primaria, ya estudiaron moral y cívica en la primaria. Entonces la masonería no puede estar reducida a un mero concepto de decir es una escuela de moral. No es cierto, eso es mentira. Eso es suavizar las cosas porque no le gusta la verdad, porque la verdad le incomoda. Como dice el doctor Adón abriendo el capítulo 1, es una verdad que hiere. La masonería es esotérica, la masonería es ocultista. Lo que pasa es que lo que la mente no conoce, el ojo no lo va a ver nunca. Pero cuando usted estudia Cábala, a como recomendaba el Papa de la masonería, usted va a entender la masonería de otro modo. Lea Moral y Dogma de Albert Pike para que entienda cómo el Papa de la masonería, que así se le conoce, no es que la masonería tenga un papa, recomendaba el estudio del tarot, el estudio de la cábala, el estudio del ocultismo, el estudio del hermetismo. Si no fuera así, no lo hubiera recomendado él nunca, ni le hubiera mandado a todos los grados 33 que estos conocimientos se difuminaran. Sería ilógico. Entonces la masonería no puede ser reducida a una mera escuela de virtud. Eso no es cierto.
Punto número 8. Lo que más entristece es el deseo de pasar rápidamente de un grado a otro, como si el afán de perfeccionarse estuviera sujeto a ciertos grados limitados y otorgados por los hombres. Miren, les voy a explicar una cosa. Los grados de la masonería son una basura. Si usted no tiene el egregor masónico, si usted no está amparado por el egregor de la tradición esotérica de Occidente, si usted no está trabajando en su piedra bruta, hermano masón, si usted no está siguiendo el camino iniciático, los grados son una basura y usted solo está perdiendo dinero. Mejor utilice ese dinero para comprar la refrigeradora que le hace falta en su casa. Utilice ese dinero para las mochilas de sus hijos. Utilice ese dinero para comprarle un vestido bonito a su esposa que lo necesita. En vez de estar gastando dinero en iniciaciones, en psicodramas, en novelas que no le están aportando nada a su espíritu inmortal, a su alma. Lo único que le están aportando es comida para el ego. Eso es nada más. Y entre más grados tengo, más iluminado me creo. Aunque no tenga el conocimiento de los misterios. Y sin el conocimiento mistérico, la masonería no es otra cosa que una real basura. Hay que hablar las cosas como son. Continúa en el punto número 8. Nadie quiere recordar que los 3 años de aprendiz son el símbolo del triple período que marcará las etapas de los estudios, del silencio y del progreso, como veremos después. Entonces, mire, esto es bien interesante porque se quiere buscar en los otros grados algo que en realidad, si usted no lo encontró en el primer grado, no lo va a encontrar en los otros grados. Es imposible. Mire, en el primer grado está todo. Si usted realmente lo desarrolla, no tiene necesidad de pasar al segundo grado, no tiene necesidad de pasar al tercero. Pero si ya quiere entrar en un magisterio, si usted tiene la vocación en su corazón de decir, yo quiero intuir a mis hermanos, usted pasa por el segundo y por el tercero. Y el que maneja los 3 grados, habiendo trabajado el primero con sinceridad y honestidad de corazón, ya no necesita pasar por el filosofismo. El filosofismo no es otra cosa que una comida vulgar para el ego. No va a encontrar nada que no haya encontrado en el primer grado y en la consumación de la masonería azul. Es imposible. Punto número 9. El gran objetivo de la masonería es despertar el poder latente en cada ser y convertir al hombre en Dios consciente de su divinidad sin limitaciones ni dudas. El masón debe trabajar inteligentemente para el bien de los demás. Su esfuerzo debe dedicarse al progreso universal. Debe ayudar al gran arquitecto del universo en su obra. El masón debe construir y aprender por experiencia propia sin apoyarse en los demás. Debe siempre dar sin esperar recompensa. Entonces son varios conceptos bien interesantes, los vamos a ir desglosando poco a poco. Dice que el objetivo, dice el gran objetivo, no solamente el objetivo, el gran objetivo de la masonería es despertar el poder latente en cada ser. Entonces la masonería lo que está buscando en primera y en última instancia es despertar la conciencia de los hermanos, convertirlos en un Dios consciente de su divinidad. El espíritu se conceptualiza de la siguiente manera en gnosticismo. El espíritu es esa fracción divina que está consciente en todos y cada uno de nosotros. Es un pedacito de Dios. Entonces usted tiene un pedacito de Dios en usted. Lo que pasa es que usted se identifica como ego, pero cuando se da cuenta de que usted es Dios, que es un ser divinal, que es un ser completamente indivisible, espiritual, invisible, que está teniendo una experiencia corpórea, entonces en ese momento usted puede decir que ha despertado el poder latente del alma, ha despertado
el hombre, el superhombre en usted, ha despertado el Dios en nosotros del que habla el cristianismo y se vuelve consciente de su divinidad, de su relación con Dios. Y en ese momento las limitaciones y las dudas desaparecen. Dice el doctor Adón que el masón debe trabajar inteligentemente para el bien de los demás. Lastimosamente el uso del mandil se ha convertido en comida para el ego, pero desde el primer grado se le enseña directamente que es símbolo del trabajo. Entonces, cuando usted lo toma de esa manera, usted tiene que entender que la única protección constante que va a tener en su vida es que usted esté trabajando a favor de la obra de Dios. Y esa obra es que todos y cada uno de sus hijos despierten conciencia. Debe dedicarse al progreso de todos y cada uno de sus hermanos, sean masones o sean profanos. Esa es la obra de Dios, la obra del gran arquitecto del universo. Entonces el masón tiene que ser un constructor de algo divino y tiene que aprender por sí mismo, sin apoyarse en nadie. Y eso lo vamos a ver en el punto número 10, cuando me voy a expandir acá. El masón no aprende gracias a hombre alguno. El masón aprende de la divinidad que tiene en sí. No se apoya en nadie, da lo mejor de sí mismo. Y el masón no espera ningún tipo de recompensa, porque es el único modo de pagar el karma negativo de existencias anteriores. Punto número 10, con eso terminamos el capítulo 1. Y en el punto número 10 es bastante interesante los conceptos que propone, y aquí nos vamos a expandir un poco más. A ver. Dice, el aprendiz tiene al maestro externo. Oiga bien, el aprendiz tiene al maestro externo por guía en la senda hasta encontrar a su propio maestro interno y ver su propia luz en su mundo interior. Conocer la verdad y practicarla es el camino del masón y de todos los hombres. Una vez más, el doctor Adón está usando conceptos rosicrucianos para explicar la masonería. ¡Qué belleza de enseñanza! Se tiene que entender de una vez por todas que la masonería es un vaso, es una vasija, como le llama la cábala, y esa vasija se va a llenar con el espíritu del rosacrucismo, que es lo que entendió brillantemente el doctor Jorge Adón. Los masones se dicen maestros, pero no tienen la maestría de la vida, entonces no son maestros. De hecho, en las otras instituciones iniciáticas, en las otras escuelas de misterios, se nos mira con desdén, con cierta cautela. Ustedes no son maestros. Entonces nosotros lo tenemos que ver de la siguiente manera. Maestro es un Jesús de Nazaret. Maestro es un Elías. Maestro es un Moisés. Maestro es un Krishna. Maestro es un Quetzalcóatl. Esos son los maestros, los grandes guías de la humanidad. Los masones no estamos a ese nivel. Entonces, cuando se habla de maestría en la masonería, se tiene que entender como aquel que maneja el uso de un arte y que lo puede entender y lo puede explicar a un aprendiz. Se tiene que entender el término maestro como magisterio. Entonces, si un maestro masón no ejerce el magisterio, si no tiene un aprendiz que le siga, un discípulo que le consulte, habría que terminar preguntándose si realmente entró en el magisterio y si realmente la masonería entró en él y si realmente tiene el egregor masónico. Son preguntas serias. Entonces, en el rosacrucismo, el estudiante Rosacruz tiene a su maestro interno, es guiado por el Dios en nosotros, por su yo soy. El estudiante Rosacruz no es guiado por hombre alguno, es guiado directamente por la divinidad.
Y eso es lo que está introduciendo magistralmente el doctor Adón en el punto número 10 para la instrucción masónica del grado de aprendiz. Entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. La iniciación simbólica, vea qué interesante, no es válida si no proporciona un contacto místico, si no proporciona un estado de gnosis y una actividad teúrgica. Las iniciaciones solo confieren las energías suficientes para aquellos que están maduros. Para aquellos que están maduros consigan estos estados de conciencia. Entonces, si a usted no lo inició un iniciado, usted no es iniciado. La verdadera iniciación no solo sucede en el plano externo, sino que resuena en el interior de aquellos que están preparados y que están despertando las cualidades latentes del alma. Bien importante. La iniciación externa, porque hay una iniciación interna también, la iniciación externa se convierte en una simple pantomima porque es muy bonita, hay efectos emocionales, es un psicodrama, una novela, pero si no se da el contacto interno con los maestros invisibles, eso no es una iniciación. Entonces, el maestro no lo es porque haya recibido una iniciación en la sucesión apostólica de determinada institución, sino porque ha accedido a ese estado de conciencia dentro de sí mismo. Entonces, cuando usted se da cuenta de esta gran y noble verdad, usted puede ver con toda certeza que los títulos, los grados, los nombramientos, por más sellos y firmas de grandes maestros que como que se hagan llamar, por más sellos que lleven, por más reconocimientos que lleven, no significan absolutamente nada. Entonces, hay dos tipos de maestros, vean, los maestros externos que pues han experimentado ellos mismos cierto grado de iluminación. Estos maestros pueden dirigir y aconsejar desde fuera para que el aprendiz, para que el discípulo, si se le quiere llamar así, pueda realizar también esta meta. Y el maestro interior, pues no es otra cosa que la sabiduría y el amor del espíritu propio, ese yo soy, como le llaman la escritura, que puede manifestarse de forma radiante a todos aquellos que han llegado a conectar con esa luz ilimitada, con ese logos, con ese espíritu divino que está adentro de cada quien. Entonces, ¿qué es un maestro externo? Pues es uno que ha realizado el viaje en sí mismo hasta cierto punto. Tiene una realidad interna, te puede ayudar a que la realices también. Ahora, el verdadero maestro no le pide a nadie que le siga, ni que le reverencie, no pide dinero tampoco. Lo único que pide es disciplina y dedicación al trabajo interno y un verdadero deseo de llegar a ser maestro. Ahora, esto es importantísimo. Todo legítimo maestro que ha entrado en el magisterio desea constituir maestros. El maestro no quiere tener aprendices para toda la vida, quiere que sus aprendices sean compañeros, que sus aprendices sean maestros. E inclusive un legítimo maestro que ha entrado en la vía del magisterio quiere que sus discípulos le superen y si es posible que algún día ellos le enseñen los misterios que él estaba buscando. Solo los falsos maestros necesitan seguidores que les otorguen una reverencia que solamente debemos dar al ser, que solamente debemos dar al maestro interno, al yo soy, al Dios en nosotros. Entonces, solo aquel que nos enseña a buscar dentro de nosotros mismos y no fuera, es un maestro legítimo. Aquel que nos enseña a escuchar nuestra propia voz interior y no la suya, es un maestro legítimo. Un maestro legítimo sabe que todos los maestros son en realidad manifestaciones del espíritu mismo, de la propia divinidad, y que también el discípulo, el aprendiz que está en camino de llegar a ser un maestro, lleva dentro de sí esa misma trascendencia. Entonces, al principio,
El aprendiz se entrega con confianza y dedicación en manos de su maestro externo. Y si este es un maestro legítimo, le ayuda para que se manifieste dentro de sí su verdadero maestro interior. Entonces, el que no conoce su maestro interno sustituye la imagen de este por la de su maestro externo y trabaja con ella. Y está bien hacerlo al inicio. Luego, cuando empieza a tener experiencia interior del maestro, debe desplazar la figura externa para que comience a manifestarse de forma radiante el maestro interior. La forma del maestro interior reside dentro de cada aprendiz, y cuando el aprendiz es capaz de contemplarla por primera vez, se debe de sumergir completamente en ella hasta que no haya distinción alguna entre él y su maestro interno. Hasta entonces sabrá que el verdadero maestro, aquel que es uno, es un maestro de sabiduría y de amor, y que reside dentro de sí mismo, que reside en su ser, y no es otra cosa que su espíritu. Entonces los maestros externos tienen que tener la armonía interna necesaria para ser capaces de transferir este contacto cósmico a todos aquellos que lo busquen. La función más elevada del maestro externo es ayudar a que los aprendices lleguen a ser maestros también. Les entrega una devoción, les entrega ese deseo de consumirse en entrega incircunstancial hacia los demás hermanos de la logia, y también dentro de su propio círculo de acción, sus hijos, su esposa, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces el maestro no debe entenderse a un nivel personal, sino a un nivel de idea, a un nivel de mente, a un nivel neumático, a un nivel de alma. Entonces ese maestro participa de la conciencia absoluta, y el discípulo lo que más quiere es participar de esa misma conciencia. Entonces maestro y aprendiz trabajan juntos para que ello sea posible. Eso es todo. Ahora, el maestro puede tener la preparación, puede tener todas las cualidades necesarias para enseñar, pero si el discípulo carece del egregor masónico, si el discípulo carece o no ha trabajado lo suficiente para, aunque sea, vislumbrar un poco de luz ilimitada dentro de sí, entonces el maestro no le va a servir de ayuda, no le va a poder guiar mucho, y en ese momento el aprendiz culpa al maestro y le dice: el maestro me abandonó, el maestro no me quiso enseñar. Pero hemos visto casos en que los aprendices no ponen de su parte, no hay disciplina, no hay deseo de convertirse en maestros, como que fuera pecado, como que fuera un error gravísimo aspirar al magisterio, cuando es algo muy noble desear entregar la doctrina a las generaciones que vienen. Entonces, el aprendiz no puede fallar en esos puntos, sino el maestro externo no le va a servir de nada y no le va a poder guiar a que conozca al maestro interno. Entonces, el maestro externo sirve de guía hasta que el aprendiz es capaz de contactar con el maestro interno. El maestro interno es la verdadera realidad. El maestro tiene primero una función externa, una función de guía, una función de instructor. Este es el que conoce el sistema iniciático, el sistema místico, pero a partir de la experiencia del espíritu, solo es una imagen a desarrollar dentro de uno para que represente a la conciencia trascendente espiritual del yo soy. Entonces, en palabras más sintetizadas, el maestro externo es una sombra del maestro interno. Entonces, no puede pensarse de que alguien que ha conocido a un maestro externo que le ha iniciado ha llegado a la meta. No. No es otra cosa que un mero inicio, porque el maestro externo le va a conducir al maestro interno. Entonces, cada quien tiene una imagen del maestro interior, la tiene en la puerta de su mundo interno,
que generalmente se manifiesta como una presencia luminosa, le dirige, le facilita la exploración de dicho mundo. Entonces el maestro interno es la propia sabiduría, el propio amor que hay en cada quien, y es importantísimo llamarlo, invocarlo, hacerlo carne de su carne, sangre de su sangre, porque solo a través de esta comunión con el maestro interno se alcanza la realización de Dios. La divinidad suprema viene a nosotros bajo la forma del maestro interior. Podemos pues ver a Dios en la forma radiante y gloriosa del maestro interno. Cuando alcanzamos los estados de conciencia que están más allá del alcance de la mente, del intelecto y de los sentidos. Hasta en ese momento podemos ver entonces a Dios cara a cara en la forma del maestro interior. Entonces, el auténtico, el legítimo maestro interior es el logos, el espíritu, el yo soy, la corriente vital que resuena en la conciencia desde dentro de la misma. Y para entrar en contacto con este maestro interno es necesario retirar la conciencia del mundo externo y del cuerpo y entrar en la zona que hay detrás del entrecejo para contactar con la corriente vibratoria que dirige nuestra individualidad, para de esta forma unirse con el espíritu. Entonces, como les comentaba anteriormente, lo que la mente no sabe, el ojo no lo ve. Cuando usted escucha lo que le estoy diciendo, hasta en ese momento tiene sentido la frase silencio y en logia. Hasta en ese momento tiene sentido la frase hermano guardatemplo, asegurado de que la logia está guardada. ¿Guardada de qué? Es un psicodrama de cosas que están sucediendo en el ser individual de cada quien. Entonces, como les comentaba, se tiene que retirar la conciencia del mundo externo y se tiene que buscar el mundo interno. Eso es lo que se está haciendo en logia. Se cierra la logia, se cierran todos los sentidos físicos al mundo externo y se hace un proceso de introspección. Eso es lo que se está haciendo en esa teurgia que en ese momento está tomando parte el trabajo en el taller. Entonces es importante, mientras se realiza este contacto, vibrar mentalmente con lo que sea que el maestro interno esté revelando. Tiene que comulgar con eso que está revelando. Es muy importante. Tiene que concederle al maestro interno un momento de devoción para que el maestro interno se revele hasta donde usted sea capaz de recibir. Hasta aquí el capítulo 1 del libro El aprendiz y sus misterios del doctor Jorge Adón. Todos los comentarios son bienvenidos. Si hay dudas, si hay sugerencias, lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto le vamos a dar seguimiento en próximos videos. Esperamos tener el tiempo, la fuerza y la inspiración para hacer las disertaciones de todo el libro, y ojalá que estas palabras le puedan servir a alguien en su evolución personal. Bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Quedamos al orden por si necesitan algún tipo de clarificación. Se va despidiendo de ustedes, Frater Catus. Me despido, ¿verdad? Con mis mejores deseos de paz inverencial. Transmitiendo desde Managua, Nicaragua. Un saludo para todo el mundo, para todos los estudiantes, para todas las comunidades esotéricas, para todos los amigos, estudiantes, simpatizantes e iniciados en general. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima entrega. Buenas noches y buenos días.